Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Tal como lo venimos destacando año a año ante el tratamiento del proyecto de presupuesto del Estado provincial, antes de entrar en los aspectos específicos y analíticos del mismo, ocupamos breves minutos en resaltar cuestiones inherentes al marco institucional y político de lo que implica un presupuesto público, señor presidente. Ya que estamos hablando en términos presupuestarios, estos minutos no serán un gasto, sino un pequeño aporte de inversión en construcción de institucionalidad. Porque el tema trasciende mucho más allá de lo estrictamente presupuestario, por la alta jerarquía política que el mismo posee, porque su aprobación constituye una importante demarcación del campo de juego donde tendrá lugar la interacción entre los actores del sistema político y social en el futuro inmediato, porque el hecho de que tales discusiones tengan lugar en el ámbito legislativo implica el funcionamiento del sistema institucional democrático en su máxima expresión y porque tal sistema permite conjugar el pluralismo de ideas con el orden institucional. Desde el Frente Progresista entendemos que el presupuesto tiene un valor sustancial y posee múltiples significados cargados de profunda relevancia. En primer término, tiene un significado hacendal, puesto que en él se definirá la forma en que el Estado, como organización de rasgos únicos, atenderá materialmente su cometido mediante un proceso lógico, legal y racional de asignación de recursos, es decir, cómo será funcionar la hacienda del Estado. En segundo término, un significado económico, en virtud de que el presupuesto es la condensación en un único documento de la intervención fiscal del Estado en la economía, incidiendo tanto en las variables macroeconómicas como asimismo en numerosos aspectos microeconómicos. En tercer término, un significado jurídico, puesto que una de las diferencias entre el presupuesto del Estado y las demás organizaciones es la necesidad de aprobación del mismo mediante el proceso específico de sanción y promulgación de leyes. El presupuesto del Estado es tal a partir de que es ley en la cual intervienen los poderes ejecutivos mediante su formulación y promulgación y legislativo mediante su tratamiento y sanción. En cuarto lugar, un profundo significado en términos de legitimidad, puesto que sabiamente el constituyente ha previsto que la aprobación o no del presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo está a cargo de los representantes del pueblo, es decir, quienes integramos ambos cuerpos del Poder Legislativo. En otras palabras, si los recursos para financiar al Estado deberán surgir del pueblo y tales recursos serán obtenidos compulsivamente por el Poder Tributario, solo podrá efectuarse tal exacción con la autorización del propio pueblo a través de sus representantes, en virtud de encontrarnos en una auténtica democracia representativa. Por último, señor presidente, pero tal vez más importante, el presupuesto contiene un profundo significado político. Si algo caracteriza a los asuntos públicos es que en ellos deben enfrentarse necesidades ilimitadas con recursos limitados. Es en tal contexto donde el proceso político constituye el medio más idóneo para encontrar la mejor solución entre aquellas alternativas técnicamente posibles. Para ello, todo gobernante debe establecer prioridades y esto significa una dura, compleja y pesada tarea que solo el gobernante tiene el derecho y también la obligación de llevar a cabo. Y resalto, señor presidente, estas dos caras de la misma moneda. El gobierno tiene el derecho exclusivo de decidir prioridades, como al mismo tiempo el deber de hacerlo junto con la responsabilidad política de las decisiones que adopte. Este conjunto de decisiones se plasman en un plan de gobierno y el presupuesto es, al fin de cuentas, la expresión financiera de dicho plan para un año determinado. Con esto quiero dejar aclarada nuestra postura. El Poder Ejecutivo tiene el derecho, el deber y la responsabilidad de tener un plan de gobierno, de materializarlo en un presupuesto para el año respectivo vía formulación presupuestaria, de explicarlo y llevarlo a cabo. Este año el Poder Ejecutivo ha ejercido dicha facultad de formulación presupuestaria no solo en su carácter de tal, sino también como parte de un proyecto político con más de una década de construcción y solidificación que asumiera tremenda responsabilidad ante la sociedad santafesina para hacer realidad las aspiraciones de la misma, y para lo cual necesitó, como condición necesaria, un marco estable y coherente de gobernanza. Yendo a los lineamientos políticos de jerarquía superior del presente proyecto, puede afirmarse que el mismo ha encontrado una adecuada armonía entre un incontestable shock en la inversión pública, la prudencia fiscal, la austeridad de gestión y la atención de todas las funciones a cargo del Estado provincial. Y a los datos me remito, señor presidente. ¿Cómo no vamos a afirmar que estamos ante un incontestable shock de inversión pública? Sí, el gasto de capital crece un 143% respecto al presupuesto 2016.
La incidencia del gasto de capital sobre el total del gasto alcanza nivel récord, no existiendo antecedentes similares desde la década del año 80 del siglo pasado. La obra pública alcanzará prácticamente los 20.000 millones de pesos, con un crecimiento del 224% respecto al presupuesto 2016. Se quintuplica la inversión vial y el Ministerio de Infraestructura y Transporte aumenta su presupuesto en construcciones en un 433%. El Ministerio de Obras Públicas triplicará su nivel de construcciones comparado con el presupuesto 2016. El sostenimiento y crecimiento del Fondo de Infraestructura Vial, el cual contiene la recaudación del impuesto inmobiliario rural, lo cual constituye no solo un mecanismo de financiamiento, sino que también significa un mensaje claro hacia los productores de que su aporte es reinvertido en infraestructura imprescindible para su actividad, buscando crear un círculo virtuoso con el contribuyente. Las transferencias para gastos de capital ascienden a 4.823 millones, destacándose la transferencia para gastos de capital de los municipios y comunas, las cuales se incrementan más de un 50% respecto al presupuesto del corriente año, especialmente a través del Fondo de Obras Menores y del Fondo Federal Solidario. Dichos datos son algunos ejemplos que sirven para mostrar este shock de inversión señalado, pero no quiere decir que dicho crecimiento sustancial solo se refleje en tales sectores. Por el contrario, tan solo con ver la obra pública distribuida por sus distintas finalidades y funciones, resulta claro que la cobertura es integral. 7.846 millones en transporte, 2.189 millones en vivienda y urbanismo, 1.940 millones en seguridad interior y sistema penal, 1.638 millones en agua potable y alcantarillado, 1.619 millones en otros servicios urbanos, 1.470 millones en educación y cultura y 1.361 millones en salud, demostrando el sostenimiento durante una década de ritmo firme en mejorar la infraestructura educativa y de salud. Se podrá decir, señor presidente, que este salto en inversión pública es posible en parte a la herramienta que esta legislatura autorizó mediante ley 13.543, por la cual se hace uso de crédito público. Es cierto que ese instrumento contribuye a elevar la inversión y que hay que reconocer los gestos a la oposición respecto al acompañamiento oportuno con esta herramienta, como en otros temas, señor presidente. Pero también es cierto que casi el 70% de la inversión presupuestada para el 2017 será financiada con recursos ordinarios y otros distintos al uso del crédito recién mencionado. ¿Cómo no vamos a decir que este salto en la inversión se combina con prudencia y austeridad, señor presidente? Cuando el gasto corriente crece por debajo de lo que crecen los recursos corrientes respecto al presupuesto 2016. No se prevé crecimiento en la planta de cargos del Poder Ejecutivo y se prevé la constitución de un fondo anticiclo del orden de los 250 millones de pesos. Y por último, con datos concretos, destacamos que el shock de inversión pública combinado con la prudencia y austeridad no han significado desmedro alguno en otras funciones a cargo del Estado provincial, tales como el denominado gasto social, la seguridad y la atención a la producción. Los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social en forma conjunta crecen un 36,3% respecto al presupuesto 2016. Asimismo, el Ministerio de Seguridad crece un 41,5%, el de Producción un 50%, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lo hace en un 73,2% y la Secretaría de Energía un 162%, señor presidente. Con lo que respecta a herramientas financieras y presupuestarias solicitadas, por otra parte, se consideran razonables las herramientas financieras y presupuestarias que el Poder Ejecutivo solicita según el articulado contenido en el proyecto remitido. Al respecto, vale citar lo que destaca el propio mensaje del Poder Ejecutivo. Se prevé una estructura de instrumentos que, de forma articulada y coordinada, buscan un mínimo de regularidad financiera necesaria para la ejecución presupuestaria cotidiana que permitan atenuar los efectos provenientes de la estacionalidad intraanual y ciclos recaudatorios dentro del ejercicio presupuestario. Es conveniente recordar que dicha estructura de instrumentos, cuya actualización en términos marginales se prevé en el proyecto bajo tratamiento, se ha ido conformando a partir de leyes de presupuesto precedentes y conforman el actual instrumental disponible para la gestión de las finanzas de la provincia, como asimismo de los municipios y comunas. En cuanto al financiamiento de corto plazo, corresponde, en primer término, advertir que técnicamente no estamos hablando de este punto de uso de crédito, ya que para la Ley de Administración Financiera solo constituyen uso de crédito aquellas obligaciones que vencen más allá del propio ejercicio, y por lo cual, con dichas operaciones que vencen dentro del ejercicio, no significa endeudar a la provincia. En tal sentido,
no hay mucho que discutir en lo conceptual cuando hablamos de operaciones de corto plazo, puesto que la propia Ley de Administración Financiera, sancionada en tiempos donde el Ejecutivo y el Legislativo se encontraban bajo el control de la actual oposición, le ha dado un carácter permanente y necesario a este instrumento al incorporarlo al artículo 48 de dicha Ley de Administración Financiera y establecer que cada ley anual de presupuesto fijará su importe máximo. La discusión, en todo caso, puede girar sobre la razonabilidad del monto que el Poder Ejecutivo solicita para el año 2017. En tal sentido, creemos que el monto de 1.300 millones previsto en el artículo 41 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo resulta razonable, especialmente si se tiene en cuenta que es menor del 1% del flujo total de gastos anuales de la Administración Provincial previstas en este presupuesto. De singular importancia y utilidad resulta la continuidad de los adelantos transitorios sin intereses a municipios y comunas, oportunamente aplicados durante el presente año y otros años anteriores, que significará una efectiva y económica herramienta para que los municipios y comunas puedan cumplir con los pagos de haberes en tiempo y forma. En cuanto al instrumento previsto en el artículo 46 y 47, consideramos razonable que el Estado provincial, como asimismo los municipios y comunas, puedan hacer uso de un instrumento que ya el propio Banco Central de la República Argentina ha puesto a disposición de los estados subnacionales a los fines de garantizar el cumplimiento en tiempo de los compromisos salariales. Y esto no solo lo expresamos como hombres de Estado, sino también pensando, señor presidente, en la tranquilidad de los trabajadores públicos en cuanto a garantías de cobro en términos de sus haberes. Un gran avance que presenta este proyecto bajo tratamiento refiere a la disponibilidad de instrumentos muy útiles destinados a los sectores productivos de la provincia, que tanto esfuerzo hacen día a día para desplegar su fuerza productiva para una Santa Fe dinámica, como empleo e inversión, sumando una admirable capacidad de resiliencia ante acontecimientos extraordinarios. Se prevé la autorización para constituir e integrar fideicomisos para la instrumentación de programas destinados a sectores productivos de la provincia de Santa Fe con el fin de promover el desarrollo de infraestructura y o provisión de asistencia a los mismos. Tal herramienta, señor presidente, reviste el carácter de necesaria, atento a que la misma resulta ser la vía idónea, en ciertas ocasiones la única, para la implementación de programas en la materia señalada. En dicho sentido, la carencia de su autorización legal no solo implica una limitación instrumental para la gestión de gobierno, sino que trasciende tal dimensión para convertirse en una limitación para los sectores señalados. Con respecto a las demás disposiciones con efectos presupuestarios, se consideran razonables y significan un adecuado equilibrio entre dos extremos riesgosos, la inflexibilidad presupuestaria por un lado y la discrecionalidad desmedida por otro. Es más, la mayoría de dichas disposiciones implican una suerte de continuidad con facultades aprobadas en años anteriores. Beneficio para los municipios y comunas. Por 10º año consecutivo, la provincia coparticipará a los municipios y comunas, lo que le corresponde sin techos ni detracciones legales ni ilegales. En esto, un reconocimiento a usted, señor presidente, cuando culminaba la función como senador, que aprobábamos en esta legislatura un proyecto para coparticipar lo que le corresponde a los municipios y comunas en concepto de ingresos brutos. Es verdad, el gobierno provincial simplemente ha hecho lo que corresponde y conductas de este tipo debieran ser asumidas como algo vital sin ningún mérito extraordinario, porque en el fondo es cumplir con un deber. Sin embargo, en un contexto de país donde durante décadas se hizo del incumplimiento de las normas y el centralismo fiscal una constante y la subversión del federalismo fiscal como campo de subordinación política, que afortunadamente en el último año se visualizan ciertos atisbos de cambios, la conducta del gobierno provincial de hacer lo que corresponde adquiere una dimensión ética relevante que le otorga la autoridad moral propia de quien profesa con el ejemplo. Las históricas decisiones políticas adoptadas de comienzo de los gobiernos del Frente Progresista, como la eliminación de los techos y detracciones de coparticipación a municipio y comuna, los mayores recursos ampliando el Fondo de Obras Menores, la eliminación de comisiones becarias, la transferencia de coparticipación a municipios y comunas combinada con el incremento de los recursos propios producto de una mayor eficiencia recaudatoria y otras políticas tributarias, conducirán a que en el año 2017 tengamos seguramente un nuevo récord histórico de coparticipación a municipios y comunas, tanto en términos absolutos como relativos. En este sentido, el proyecto de presupuesto que hoy estamos tratando prevé un total de coparticipación a municipios y comunas, incluyendo el régimen federal, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, patente y fondo federal solidario, por 15.386 millones, implicando un incremento de 14.384 millones respecto a lo que participaba en el año 2007, según los propios datos de la cuenta de inversión de dicho ejercicio, es decir,
que se logrará un 1.275% de incremento en la coparticipación a nuestro municipio y comuna en 10 años de gestión, señor presidente. Sumado a esto, el incremento del Fondo de Obras Menores, que tendrá un monto total de 772,3 millones, comenzamos con 20 millones, la primera partida 772,3 millones, nos permite ver con beneplácito que las gestiones de gobierno del Frente Progresista vienen dando cabal cumplimiento con el compromiso social asumido en este aspecto. Este Fondo de Obras Menores prevé un incremento de 732,3 millones respecto al vigente del año 2017, cuando ya teníamos los 40 millones, que fue el salto de 20 a 40 millones, señor presidente. Es decir, que las gestiones en 10 años de gobierno y según lo previsto para el Fondo de Obras Menores en el presupuesto 2017 habrán multiplicado en más de 18 veces lo que se disponía en el año 2017. Párrafo aparte merece destacar el efecto sobre las finanzas de los municipios y comunas de la no aplicación de comisiones sobre las acreditaciones de coparticipación por parte del agente financiero del gobierno provincial, en virtud del actual contrato arribado mediante licitación pública, lo cual implicó desde 2008 más de 150 millones de recursos a municipios y comunas por el hecho de no cobrar las respectivas comisiones. Sintetizando, señor presidente, entre coparticipación y Fondo de Obras Menores, el gobierno provincial otorgará recursos a municipios y comunas por 16.158 millones, los cuales superarán en 15.116 millones lo otorgaron en el 2007, representando un crecimiento del 1.350%. Con solo mencionar que la inflación acumulada desde fines de 2007 es del orden del 557%, el incremento de recursos a municipios y comunas se ha más que duplicado en términos reales. Adicionalmente, la continuidad para el año 2017 los adelantos transitarios oportunamente implementados del año 2010 constituyen un instrumento de financiamiento de importancia para los gobiernos locales. Este instrumento se complementará con otro reaseguro que prevé el proyecto de ley que hoy tratamos en su artículo 47 mediante la posibilidad de utilizar dicho instrumento de financiamiento bancario de corto plazo previsto por el Banco Central de la República Argentina, tan necesario para el cumplimiento en tiempo con los salarios de los trabajadores municipales y comunales, aspecto que conforma una de las principales preocupaciones permanentes en la gestión de todo gobierno local. Pero además de esto, señor presidente, quiero manifestar, en nombre del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, el reconocimiento a toda la Cámara, a usted mismo como presidente, porque todos tratamos de buscar los consensos, pero en especial al bloque mayoritario, a los 11 integrantes del bloque justicialista y en particular al senador Alcides Calvo, al senador Rubén Pirola y al resto de los senadores que componen la Comisión de Presupuesto de esta Cámara. Porque la verdad que se ha trabajado, señor presidente, en primer lugar en buscar el consenso entre nosotros, entre los senadores, con las distintas miradas, los distintos planteos. Después el consenso con la Cámara de Diputados también, porque este proyecto se prevé de que se le dé una sanción definitiva una vez dada la media sanción en la Cámara de Senadores, con la idea de que el primer día del año 2017 el Poder Ejecutivo tenga ya el presupuesto sancionado. Y también el consenso con el Poder Ejecutivo, porque aquí se han hecho modificaciones que son muy importantes y que van un poco en fortalecer aún más, entre otras cuestiones, el funcionamiento de distintos órganos del Estado provincial, pero también de los municipios y comunas. Y también para dar respuesta a otros planteos que hemos recibido. Por ejemplo, en el artículo 24 hay asignaciones partidas para la Defensoría del Pueblo, para el Ministerio de Desarrollo Social, del programa de la Subsecretaría de Niñez y de la Subsecretaría de Política de Género, y también de ambas cámaras legislativas. En el artículo 25, planteo que hemos recibido de AMSAFE en el día de hoy, se han establecido, digamos, para cuestiones de ser tenidas en cuenta, y el Tribunal de Cuentas, que no es menor esta cuestión del Tribunal de Cuentas, por el hecho de que es el órgano que tiene que tener todas las herramientas para hacer el control correspondiente del funcionamiento de los poderes del Estado. El artículo 55 con el Fondo Solidario, que todo lo que está presupuestado va a un 70% para la provincia y el 30% para los municipios, pero que lo que exceda
por encima de ese presupuesto, la coparticipación será 50% para la provincia y 50% para los municipios, hecho que estamos justamente pensando en tener más herramientas financieras y más disponibilidad de fondos para los 364 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. El artículo 56, que establece una compensación por lo que pueda ocasionar la disminución de la coparticipación del impuesto a la ganancia por una menor recaudación, por todos estos cambios que se han tomado para beneficiar a los trabajadores principalmente, y que el Estado Nacional se ha comprometido con las provincias en atenuar esas pérdidas de transferencia, y que todos esos fondos también nosotros lo estamos estableciendo para que se puedan coparticipar a los municipios y comunas. Y también algo que no es menor, que es un reclamo que vienen teniendo algunos municipios y comunas en cuanto a la transferencia del Fondo de Financiamiento Educativo. El artículo 57 establece que lo que se tenga que distribuir, o lo que corresponde distribuir en el año 2017, se haga efectivo dentro del año 2017, pero también aquellos saldos que han quedado no coparticipados también en un plazo prudencial del año 2017 se puedan abonar al conjunto de los municipios y comunas, ya que a lo que estamos estableciendo como estos incrementos para municipios y comunas, con estos agregados que ha hecho la Comisión de Presupuesto y donde han trabajado los senadores de Justicialismo y los senadores del Frente Progresista, como Emilio Jatón, como Chacho Marconi, no recuerdo quién más están integrando la comisión, pero bueno, todos los que trabajaron también, mi agradecimiento, porque la verdad que estamos llegando a la sanción de este presupuesto con un alto consenso entre las distintas partes, y le vamos a dar la herramienta, la ley de leyes que necesita el Estado provincial para funcionar. Así que mi reconocimiento, señor presidente, por supuesto nuestro voto positivo por todas estas fundamentaciones, y realmente, nuevamente, las felicitaciones por el trabajo desarrollado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Miquels.